Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, One Life Books. El día de hoy vamos a hablar sobre un clásico de la literatura que es 1984 de George Orwell. Como siempre, en todas las reseñas que he hecho, les voy a hablar un poco sobre la historia, empezando con la descripción del libro. En el año 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso. Su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos, hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. George Orwell, 1903-1950, poseyó una de las voces más lúcidas y ricas en matices del siglo: estudiante en Eton, policía imperial británico en Birmania, lavaplatos en París, librero en Londres, miliciano en POM, corresponsal de la BBC, editor literario y columnista. Vertió toda su experiencia en crónicas, ensayos y novelas de lectura imprescindible. Primero les voy a hablar un poco sobre la edición. Esta es la edición de bolsillo de la editorial Penguin Random House. Por lo cual, pues sinceramente, he visto que todos dicen que esta editorial pues es muy buena en cuanto a traducciones. Sinceramente sí la recomiendo. Tengo bastantes libros de esta editorial, entonces sí puedo recomendarles bastante las ediciones, tanto de bolsillo como Alfaguara. Y creo que tiene otras por ahí, pero no me acuerdo sinceramente. Ahorita se me vienen a la mente esas dos. Pero pues esta edición pues es muy buena, ¿no? Si quieren, también económica. Entonces, si quieren comprar estas ediciones, sinceramente sí les recomiendo. Viene con un epílogo de Tomás Pinchón y traducción de Miguel Temprano García. En cuanto al epílogo, más que nada, bueno, hay un apéndice y un epílogo. El apéndice y el epílogo vienen al final, o sea, de la historia. Yo les recomendaría, porque yo no sabía sinceramente que habían estos dos detalles. O sea, bueno, el epílogo sí, porque sí te lo dice, pero el apéndice no, más bien. Yo corrijo. ¿Qué quiere decir? Porque el apéndice es como una introducción al lenguaje del libro, que es la nueva lengua. ¿Ok? Que ahorita les voy a hablar un poco de eso, pero porque también tiene que ver con la historia. Pero básicamente es un lenguaje que se está utilizando en la historia, de convertir palabras a que sean más cortas. ¿Qué significa? O sea, que por ejemplo, eh, oscuridad, en lugar de decir oscuridad, se dice sin luz o no luz, ¿ok? Luz pues es una palabra más cortita, de 3 letras, entonces es así, se utiliza. Y para decir oscuridad, pues es simplemente sin luz o no luz. El Ministerio de la Verdad, por ejemplo, pues quieren convertirlo a miniver, ¿ok? O sea, reducir ministerio a mini y verdad a ver, ¿no? Miniver, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas que para que entiendas el lenguaje que quieren incluir, bueno, que quiere incluir este autor en la historia. Y lo puedes leer antes de empezar como tal la historia de Winston, ¿no? Ya es decisión tuya o quieres leer al final. Yo lo leí al final porque no sabía. O sea, de qué trataba ese apéndice. No sabía que había ese apéndice. Entonces, por ese motivo no lo leí al final, más bien. Y el epílogo, pues es básicamente algo que nos cuenta Tomás, o una como opinión de lo que tal vez George Orwell quería escribir o quería fomentar con esta historia. O sea, tal vez un futuro que él pensó que tal vez para su hijo, hasta nos da como una teoría de que como él tuvo un hijo, tal vez lo estaba preparando para lo que venía a futuro. Que él pensó que así sería el mundo a futuro, ¿no? Algunas cosas sí son ciertas, las telepantallas, pues ya vemos que también existen las videollamadas y todo eso, pero pues no estamos no tenemos este tipo de gobierno en todo el mundo, ¿no? O sea, no sé si en algún país esté así, pero no creo. Pero, o sea, específicamente como en el mundo de George Orwell no creo, pero sí, digamos que pues este mundo post-apocalíptico, bueno, no post-apocalíptico, porque no, creo que no es
Ay, se me olvidó el nombre de este tipo de novelas. Que... Bueno, lo voy a poner aquí por si acaso, para no en el video, para que no, no, no decir otras palabras que no son. Entonces, eh, creo que pues esto es como pues una visión, ¿no? De lo que George Orwell quería, eh, como que pensaba que sería el mundo, porque también pues él vivió varias cosas, ¿no? Vivió lo de los nazis, la guerra y ese tipo de cosas, entonces se entiende, ¿no? Que escribiera ese mundo. Y sinceramente es un mundo que también, como les digo, hay muchas cosas que hoy en día también están sucediendo. Esto de las guerras, esto de que, bueno, en mi opinión, pues también algunos políticos se quieren aprovechar de las personas para eh, tener más poder. Entonces son cosas que en realidad sí son ciertas y que creo que se sabe desde hace mucho tiempo. Pero pues no es el mundo que hoy en día vivimos, ¿no? Ni siquiera el de 1984. Pero pues es ese el epílogo el que nos cuenta Thomas Pynchon, digamos que algo también sobre la historia de George Orwell, sobre cómo escribió, qué otras historias escribió. Y creo que también pues es algo interesante que ustedes pueden leer tanto al inicio como al final de la historia, ya a ustedes depende qué es lo que quieren. La historia de 1984, sinceramente a mí me atrapó mucho, está dividida en 3 partes y esas partes también se dividen en capítulos. Entonces creo que es un libro muy digerible por ese sentido de que te da tiempo como de analizar qué pasó durante los capítulos, los personajes, la evolución de los personajes. Que para mí hay 4 personajes que son muy importantes. El protagonista obviamente que es Winston Smith, Julia, O'Brien y el señor Charrington. Creo que son los 4 personajes para mí importantes en esta historia. Hay otros que no digo que no sean importantes, que no tengan un papel muy relevante, pero creo que estos 4 personajes son los que hacen cambiar mucho la historia. ¿Ok? Los otros personajes son compañeros de trabajo de Winston, vecinos, que pues también como que en las primeras partes nos presentan mucho eso. La primera parte, el personaje de Winston pues nos va contando cómo es su vida, cómo es su trabajo, también un poco de cómo es que viven las personas en este mundo, en su país, que pues están en guerra, que después vemos que es como una farsa, digamos. Lo que es Oceanía, Asia y Eutasia. Déjenme ver porque siempre se me olvidan los nombres. Pero sí, los tengo justamente anotados, o sea, porque hago mis notas aquí. O sea, de cosas importantes de los libros. Entonces, igual no me gusta decir otros nombres para no darles mala información, pero es Oceanía, Asia, Eurasia, perdón. Eutasia, ya lleva a cambiar el nombre, Eurasia. Estos nombres, o sea, son los como continentes que están en guerra, pero, o sea, es una farsa. Igual no les quiero contar mucho sobre por qué es una farsa, porque igual no quiero spoilearlos, pero nos cuenta eso, ¿no? Que existe esta policía del pensamiento, pues que es la que se encarga de que todos sigan las reglas, de que si uno trabaja en tal cosa, siga trabajando, de que sus horarios, tal cosa deben de hacer, que no deben de hacer. Siempre están vigilándolos con las telepantallas. Si en sus sueños piensan algo, o sea, están soñando y ya ven que a veces tenemos sueños en donde hablamos solos. Y nos escuchan decir algo fuera o sea, tal vez hablando mal del gobierno, de la policía del pensamiento, del gran hermano, pues es muy probable que los agarren, los lleven a la cárcel y los torturen hasta morir o borrarles, pues, no como borrarles la memoria, pero sí hacerles entender que el gran hermano es al que deben de seguir. Entonces, nos cuentan todo ese tipo de cosas. Winston nos va introduciendo un poco más a su mundo y nos vamos dando cuenta que él pues es una persona que poco a poco está pensando fuera
de lo normal, ¿no? O sea, de las personas que sí están atadas al gran hermano. Él, digamos que es una de las personas que va a salirse de ese pensamiento poco a poco. Y pues obviamente comienza a analizar como la situación, que también ve que otras personas puede ser que estén de su lado, que piensen igual que él o de una forma diferente, pero estén en contra del gobierno actual, ¿no? Entonces creo que esa es como la primera parte. Y conoce lo que es la libreta, porque, bueno, no conoce, sino más bien encuentra una libreta y empieza a escribir, porque también no puede escribir, o sea, no tiene que escribir a escondidas, porque tampoco los dejan. Y, y se acuerda de una fotografía donde habían, bueno, la historia, pero él se acuerda en su trabajo, de hecho, porque él se encarga de como colocar las noticias, ver cuáles están bien, o sea, que digan una verdad del gobierno y ver cuáles sí pueden pasar ese filtro, digamos, y las que no, pues desechar esa información, ¿no? Entonces él se acuerda de una fotografía donde habían 3 personas que estaban en contra del gobierno y querían luchar para derrocar a este gobierno. Y se acuerda de esa fotografía, la tiene de hecho, porque la escondió. Y es ahí cuando empieza a analizar también su situación, ¿no? De que algo está mal, del que el pasado no es el pasado que el gobierno cuenta, sino que ellos lo están manipulando. Y empieza a conocer otras personas, ¿no? En esta historia también está Goldstein, que nunca lo conocemos, en realidad en persona, en el personaje, así como tal en el libro. Porque es una persona que es como el jefe de la hermandad, que es el que está en contra de este gobierno, que quiere derrocar este gobierno, pero nunca sabemos si existe o no, realmente no sabemos. Y es como igual un personaje como el gran hermano para ellos. Goldstein es el otro de los que están en contra, ¿no? Y empezamos a analizar este tipo de información que nos da Winston, que empieza a encontrar, y poco a poco nos vamos sumergiendo como a esa manipulación, ¿no? que el gobierno está haciendo con las personas. Y conocemos a los personajes de Julia, que Julia pues básicamente es la que se convierte en pareja de Winston. O'Brien, que igual nos lo presenta en la primera parte, pero en la segunda, digamos final de la segunda parte, inicios de la tercera, es como vamos conociendo más a este personaje, aunque es un poco enredoso, diría yo, en la segunda y tercera parte, porque no sabemos bien cuál, o sea, si es alguien bueno o malo. No, bueno, no sé si pondría como alguien, o sea, describirlo como bueno o malo, sino más bien alguien que está a favor del hermano mayor o en contra, ¿no? Ya digamos que en los capítulos finales sabemos qué onda, pero sí es algo enredoso, yo lo sentí enredoso en esas partes. Y el señor Charrington sí lo conocemos en la primera final de la primera parte, que es cuando Winston renta un cuarto. Él pues quiere como que rentar una habitación, algo privado para él, estar a solas, pensar sobre esto, poder escribir sin que nadie lo moleste. Y encuentra la tienda de antigüedades del señor Charrington, que pues el señor Charrington es una persona amable y alguien que pues acepta que se quede en ese espacio que él tiene para rentar. Y vemos que Winston poco a poco pues está tranquilo, piensa que es privado todo eso, hasta acompaña a Julia a este cuarto, a esta habitación, a este departamento privado. O sea, también Julia conoce este departamento y ya después pasan cosas que sinceramente yo no lo esperaba. Pero ese tipo de cosas que suceden en la historia que analizamos poco a poco durante los capítulos, la evolución que tienen los personajes y todo eso, o sea, sinceramente, esos como giros que da la historia, que muchos giros no me esperaba, son los que hacen que te atrapen mucho, sinceramente, este libro. Es lo que me gustó. No es un libro que para mí me fuera difícil de leerlo, por lo cual, pues, sí recomiendo en esa parte de la historia.
analizando un poco más sobre pues todo el contexto que ya les hablé, de hecho más del epílogo que nos cuenta Tomás, creo que también el contexto histórico de cómo se escribió, de lo que nos decía, eh, o sea, George Orwell pues vivió en la Guerra Fría, lo que vivió él en las guerras pues también tiene que ver mucho con esta historia, entonces de la propaganda, como les decía, que el gran hermano siempre está vigilando, o sea, la policía del pensamiento siempre está vigilando a las personas que viven en este mundo de Winston, pues creo que representa lo que, pues no todo, como les decía, pero sí muchas cosas que hoy en día suceden, ¿no? O sea, que podemos, o sea, nos pueden tener vigilados, hasta hay muchas teorías, ¿no? De que en el mundo digital, si ustedes ven documentales que en, en diferentes plataformas hay documentales sobre que muchas redes sociales, internet, o sea, aplicaciones que nosotros utilizamos día a día, pues pueden estar vigilándonos, ¿no? Robando nuestros datos y viendo qué es lo que en realidad hacemos, o sea, sin protección alguna. Y no digo que sea lo mismo, pero pues sí son cosas que a veces te llegan a espantar de cómo pueden controlar pues las masas. Eh, cómo pueden hacer que alguna idea pues pueda invadir nuestros cerebros en el sentido de que pues muchas personas están de acuerdo con este sistema de gobierno que existe en el libro de 1984 y también existen muchas personas que hoy en día están a favor de un gobierno, pero pueden estar en contra, ¿no? También eh, por ideas tal vez que no están, no se están construyendo realmente como son. Y creo que es algo muy interesante, ¿no? De analizar cómo es que un señor en esa época, porque vivió, creo que lo escribió, no sé, no estoy muy seguro, si en 1920 y tantos, algo así. Igual pongo la fecha. Y cómo es que, pues, a base de todo lo que él vivió, pues imaginó este mundo, ¿no? Y que muchas cosas tal vez no sucedieron en 1984, pero sí ya están sucediendo en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Y pues también creo que los personajes representan algo muy sabio. De hecho, no sé si spoilarlo, pero Winston, por ejemplo, pues a pesar de todo lo que pasó, Julia igual, eh, pues siguen teniendo esa valentía de pensar diferente, ¿no? Tal vez ya no combatirlo como tal, pero sí el tener ese recuerdo de que pues sí hay un pasado, no se están lavando el cerebro, pero pues tal vez algún día haya un mundo mejor, ¿no? Y de hecho en el epílogo nos cuentan algo sobre el futuro perdón, no es el epílogo, es en el apéndice, que nos cuentan no solo sobre la nueva lengua, sino que también sobre tal vez el futuro de 1984, ¿no? ¿Qué sucedió después de lo de la historia de Winston? Entonces, creo que es algo también sabio de analizar a los personajes que no solo están escritos porque sí, sino que representan algo más, ¿no? Esos personajes. Y bueno, sinceramente, a este libro sí lo calificaría perfecto. O sea, un 10 de 10 para mí. Porque, o sea, me gustó mucho, me atrapó bastante. Fue un libro que leí también rápido. O sea, no me tardé tanto a comparación de otros libros con el total de páginas que tiene en leer. Entonces, sí me atrapó bastante. Me gustó mucho porque, o sea, como les decía, los personajes no son solo escritos porque sí, sino que también representan otras cosas. La evolución de los personajes me gustó bastante, la evolución de la historia también, los giros que da la historia. Entonces creo que sí lo calificaría un 10 de 10. Algo extra que les puedo comentar también es que yo tengo la versión de Editores Mexicanos Unidos, que es esta versión pequeñita de colección Fractales Orión. Yo antes había empezado a leer esta versión. Después vi que habían varias personas que me comentaban que esta editorial no es muy buena para leer las obras como clásicas porque las traducciones no son buenas, o sea, no son las más completas. Entonces por ese motivo decidí comprar la edición de bolsillo que pues ya les mostré.
Quisiera leer esta versión de Editores Mexicanos Unidos. De hecho, no sé si se alcanza a ver, pero hay algunos post-it aquí en el libro que ya había como marcado cosas importantes. Y pues creo que lo voy a volver a retomar. No sé sinceramente en cuánto tiempo vuelva a leer esta obra en este editorial. Pero sí quiero leerlo para hacer una comparación, sinceramente, porque no sé muy bien qué detalles tenga, o sea, o qué no tenga a la versión de bolsillo. Entonces, pues vamos a hacerlo después. Y bueno, este fue el video de esta semana. No olviden suscribirse, activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. También seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como One Life Books en cualquiera de estas redes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.